¿Todo lo que pasa por nuestra mente es real? ¿Qué historias te cuentas para darle sentido a tu realidad? ¿Cómo saber si vivimos o no en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? La Manía de la Psique es un podcast que surge de la genuina necesidad de compartir, debatir, cuestionar, divagar, profundizar y reflexionar sobre los procesos, situaciones o temas que crean en nosotros interés y curiosidad. Soy la psicóloga Alexa Pérez Sanza. Y yo, el psicólogo Luis Enrique Sosa, y nos encantaría que compartieras con nosotros este proceso de introspección, reflexión y crecimiento. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado La Manía de la Psique. Alexa y yo, este es un proyecto que venimos ya trabajando desde el año pasado y pues en este episodio nos gustaría platicarles un poquito de nosotros y de cómo fue estudiar la carrera de psicología. Alexa, no sé si quieras tú arrancar. Pues primero, presentarme ya, como dijiste, soy Alexa Pérez Sanza. Y me acuerdo que este proyecto lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. O sea, era sí, como algo que quería hacer, que tuviera relación con la carrera. Y me acuerdo que te platiqué, estando en un Starbucks, que fuimos a platicar, y dijimos, o sea, te dije que lo quería hacer con mi grupito de amigas de la carrera, pero siempre me daban largas. Y eso fue desde como mediados de la carrera. Y lo concretamos tú y yo hasta finales de la carrera, porque ya salimos. Sí. No, y de hecho sí, justamente, ¿no? O sea, era algo que yo le platicaba a Alexa, como de yo también ya tengo un buen rato queriendo hacer un podcast. Y al final, pues como coincidimos en este proyecto y al final por eso como que tomamos la decisión de arrancar este podcast. Y el día de hoy, pues justamente también nuestra intención es platicarles un poco por qué el título, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un título medio raro que no se entiende en primera instancia. Entonces, La Manía de la Psique, ¿cuánto nos tomó elegir el nombre del podcast? Como meses. O sea, fácil. Literal, que 5 meses. Literal. Entonces, pues bueno, para, digamos, usar otras palabras de este título es como el ingenio o la locura de la mente, ¿no? Sí que es una posible traducción, puede ser mente. Viene también del griego, que significa alma, entonces pues lo podemos entender como mente y alma. Y esos son conceptos con los que pues justo trabajamos mucho en toda la carrera. Uh-huh. Pues justo Alexa y yo nos graduamos hace poco de la carrera, entonces... Pero algo que también, o sea, que queremos de este podcast es... O sea, suena un poco rimbombante nuestro título de La Manía de la Psique, un poco formal, pero justo no queremos hacerlo tan formal. Queremos que sea una plática entre, como si fuéramos nosotros con ustedes. Y sí, como dice Luis, un poco vamos a tratar temas psicológicos, porque pues, es lo que nos gusta y a lo que nos vamos a dedicar. Pero también temas que son banales y pues nada, estamos muy emocionados de empezar este proyecto. Sí, no, y no sé, a lo mejor que nos gustaría arrancar como para irles platicando un poquito de nosotros, la experiencia de cómo fue la carrera para cada uno de nosotros estudiar psicología. Entonces, no sé si quieres que yo me arranque cómo nos conocimos o quieres arrancar Sí, tú. tú primero. Ok, bueno, entonces, en primer semestre, digo, una de las ventajas de la carrera es que tenemos prácticas desde el primer semestre. Entonces, a mí, Alexa y a mí nos tocó en esa práctica, nos mandaban hasta Xochimilco, a una fundación donde recibían niños que habían sido víctimas de violencia. Y pues sí es un lugar un poco retirado y inclusive un lugar un poco peligroso. ¿Te acuerdas que Sí. O sea, hasta un día nos tocó ver cómo le dieron un cristalazo a una camioneta que era ahí casi donde yo dejaba mi coche? Y justo nos empezamos a conocer porque yo, digamos, nos organizamos en el salón y yo era el que, digamos, yo ponía el coche y yo me llevaba a Alexa. Era nuestro guarro. Ajá, aparte de psicología me diplomé en escolta y chofer. Literal. Entonces justo esa era la dinámica, ¿no? Yo pasaba por algunas de las niñas a casa de Alexa, de ahí nos íbamos a la práctica y de ahí nos regresamos. Y así fue cuando nos empezamos a conocer, ¿no? En la carrera. Yo me acuerdo que, pues, o sea, la carrera de psicología, el 90% es de mujeres, son mujeres. Y me acuerdo que en la clase de prácticas que estaba Luis, nos empezamos a llevar muy bien, él y yo, aparte de que sí, hacíamos ronda y todo lo que sea, pero creo que hicimos como muy buen clic desde el principio, porque, bueno, ya si quieres lo platicarás un poquito después, pero te gusta el deporte, te gusta el box,
Y yo, por mi familia, con mi papá, me llevo súper brusco y la manera en la que yo me relaciono con las personas es como amor apache y justo literalmente... O sea, como que, no sé si Luis se lo esperaba, no creo que te lo esperaras, pero literal era de que, ¿qué onda? Y te soltaba un golpe. Uh-huh. Y siempre me dijiste como, oye, ¿tienes un hermano? Y yo, no, solo es mi papá, literal, mi papá es el que me enseñó a ser brusca. Uh-huh. Pero bueno, entonces regresando a lo de la carrera, sí, el 90% es mujeres y mucho estigma que, o sea, me voy a salir un poquito del tema, pero sí. El estigma que hay que hay en estudiando la psicología, pues, es que muchas mujeres la estudian, que le dicen que es una carrera de mientras me caso. Y no es cierto, o sea, creo que, bueno, no sé cómo lo has vivido tú, pero literal, uh-huh. Tengo las amigas con las que me llevo de la carrera, todavía no se casan, algunas ya se han casado porque son judías y es otro tipo de creencias y todo eso, uh-huh. pero no, o sea, creo que está muy estigmatizado el estudiar psicología como mujer, lo haces porque te quieres casar, uh-huh. No lo quieres hacer porque es algo que te gusta y es algo que te interesa, no, es algo como mientras me llega mi hombre y me pone mi anillo y me enroca, lo voy a estudiar. Pero no sé cómo lo hayas vivido tú siendo hombre, que eran muy poquitos hombres. Sí, no, y como dices, no aplica para todas las mujeres, ¿no? O sea, obviamente hay algunas que sí les interesa la carrera y todo. Pero también a mí, o sea, es algo que queríamos platicar en este episodio porque también es algo como interesante, de repente como hombre querer estudiar psicología. Porque justo era la anécdota que te platicaba yo, ¿no? Me acuerdo que una vez, bueno, en primer lugar yo ni quería estudiar una licenciatura, eso también es como algo que fue como importante en mi vida. Y al final resultó que yo tuve una conversación con mi papá y me dijo que él, si pudiera regresar en el tiempo, él hubiera estudiado psicología, pero que en ese momento no estudió psicología porque era una carrera para mujeres. Bueno, hoy en día sigue siendo catalogada psicología sí. como una carrera para mujeres. Digo, y al final la verdad es que me tocaba ver que había muchos hombres, sí. O sea... Cada vez obviamente, hay más. Cada vez más, o sea, no muchos porque no es como que se hacía la diferencia de ya somos mitad y es súper mixto, ¿no? Pero creo que, o sea, es algo que los hombres les ha interesado y que genuinamente lo quieren estudiar porque se quieren dedicar a eso. Pero a veces no lo hacen por justo tener esta presión social de cómo vas a estudiar una carrera. Ajá, sí, exacto. Cómo vas a estudiar una carrera que es para mujeres, ¿no? Y entonces como que hasta, pues pone en cuestión, o sea, como un poco tu identidad. Y la verdad es que a mí eso como que no me importó mucho, o sea, como que a mí me pareció interesante. Y yo muchos de los libros que empecé a leer antes de entrar a la licenciatura, porque yo terminé la prepa y tomé la decisión de no estudiar, entonces estuve un año sin estudiar. Entonces como que los libros que yo leía tenían que ver como con la conducta humana, el comportamiento humano, la mente humana, y por eso sí me hizo ruido, o sea, estudiar psicología. Y otra cosa que me pareció atractivo de esa carrera en específico es que no tiene tronco común. ¿Ves que hay muchísimas carreras que tienen tronco común? Sí. Yo decía, ¿cómo puede ser que si de por sí ya nos aventamos secundaria y prepa, que todo eso es tronco común? Todavía no, aparte estaba muy complicado que fuera tronco común. O sea, yo creo que nos pudieron... Y sí tuvimos una clase de filosofía, que la verdad... Pero bueno, la filosofía creo que va muy de la mano. Eso es lo que como podríamos tener tronco sí, común. Pero no es como en las otras carreras que sí ven como cosas muy... O sea, en merca, negocios, no, creo que hasta... Bueno, no sé en cuántas carreras, pero en muchas tienen tronco común. Entonces a mí me pareció atractivo, como que justo yo quería empezar algo. Luego, o sea, yo decía, si voy a psicología, rápido quiero empezar con eso. Y de hecho una de las cosas que a lo mejor yo he escuchado que no se menciona mucho es la parte que dice Alexa, la parte filosófica. A mí una de las cosas que me hizo enamorarme de la psicología fue justamente la filosofía, que justo la primera clase que tuvimos también la teníamos juntos. Casi teníamos todas las clases juntos, tú y yo, primer semestre. Y yo creo que lo hacen intencional, para que te hagas un grupito. De amigos, sí. O sea, creo que justo el primer semestre como que se va formando tu grupo de amigos. Y sí, al final es un poco una experiencia, o sea, digamos, al principio un poco retadora porque pues sí, justo, a veces era el único hombre, o sea, ¿te acuerdas que cuando más éramos, ¿cuántos? ¿2 o 3? O sea, yo y otro güey ahí en la clase. Sí. Y de repente, pues sí, yo pues, como dijo Alexa, ¿no? A mí me gusta mucho el deporte del box, yo lo he entrenado desde que tengo 12 años. Y pues me gusta mucho ver las peleas y como que tener a alguien, un amigo con el que pudiera rebotar las peleas que había los fines de semana, pues eso no podía, ¿no? Y también estar como con tantas mujeres en un salón, pues de repente también era un reto. Ya eventualmente pues te acostumbras, ¿no? O sea, yo creo que ya, o sea, que en semestres ya más avanzados, pues ya te vas adaptando. Pero sí es una... Pero también me acuerdo que, perdón por interrumpirte, pero me acuerdo que me habías platicado que
O sea, me preguntaste como mi punto de vista, porque luego, como dice Luis, era el único hombre, o eran como tres hombres en el salón de 20 personas, y, o sea, pues sí se notaba que eran muy pocos, pero estábamos platicando cualquier tema, y todas las mujeres estaban opinando sobre el tema, no sé qué, y siempre me acuerdo que me decías como que los maestros, a los hombres les daban muchísimo más importancia. Y las maestras. Ajá, las maestras les daban muchísimo más importancia. No importancia, pero como querían saber la opinión de los hombres que estaban en el salón. O sea, temas sobre... Lo que fuera. Lo que fuera, el feminismo, lo que sea. Y siempre era como, no, a ver, entonces aquí hay hombres, hay que ver cómo opinan ellos. Y siempre era de que, a ver, Luis, ¿qué opinas? ¿Cómo lo vivías tú? No, sí, o sea, y justo platicábamos Alex y yo porque te digo, a mí no me gusta mucho participar en clase, o sea, es algo que no trato de te evitar. gusta hablar. Sí, me gusta hablar, me gusta mucho hablar, pero participar en una clase no sé por qué me da mucha ansiedad, o sea, justamente uno de los proyectos que ahorita tengo es también un taller enfocado a la ansiedad y yo siempre pongo de ejemplo, a mí algo que me da mucha ansiedad es participar en clase, o sea, ahorita ya sé por qué. Pero como, te da ansiedad participar en clase, pero, o sea, pero no hacer me da un ansiedad, podcast, o sea, hablar o en la conferencia que dé el Libero o talleres en frente de personas, eso no me da ansiedad, no sé por qué, o sea, te digo, ya lo he trabajado, o sea, sí sé por qué, pero lo voy a platicar mejor en otro episodio. Okay. Pero esto que dices era muy interesante porque Alex y yo queríamos comentar un poco esta parte de cómo es dependiendo de la perspectiva de género el estudiar una carrera, en nuestro caso psicología. Pero como en las clases a veces detenían una clase, como por decir, a ver, esperen, queremos escuchar la opinión de un hombre, ¿no? Entonces, Luis, ¿tú qué opinas? Y yo decía, carajo, pues si no quiero opinar nada, ¿por qué no le preguntas a alguien más? Sí, ¿no? O sea, pero era específicamente por ser el único hombre de la clase que las maestras o los maestros detenían la clase para escuchar mi opinión. Y bueno, ya obviamente si me preguntaban así directamente, pues ya yo expreso mi opinión sin problema, ¿no? Pero a mí me parecía muy interesante como que justo esto que decías, ¿no? Como que le daban un valor específico, ¿no? A la opinión del único hombre. Y también me hizo sentido mucho lo que tú me decías porque también justo me platicabas de que, pues justo siendo una clase de puras mujeres, o sea, siento que sería igual si fuera una clase de puros hombres, donde solo hubiera una mujer, sería de valor escuchar la opinión como el de la diferenciador, mujer. Que es lo que nosotros, o sea, creo que es lo que importaba en las clases, ¿no? Como el punto de vista así de muchas mujeres que a lo mejor podría ser diferente, pero al mismo tiempo el que hubiera un hombre que también tuviera como una postura diferente, por la forma en la que piensas, enriquecía muchísimo la clase. Sí. Y entonces eso creo que a las maestras sobre todo, ¿no? Sí, es que bueno, igual, o sea, casi en psicología son puras maestras, o sea, las que nos dan clase, o sea, eran muy pocos hombres, digamos, maestros. Sí hay, pero también digamos, el porcentaje es más alto de las mujeres maestras, las mujeres psicólogas. Exacto. Entonces... Y así como ese ejemplo, pues justo hay muchos, ¿no? Yo le platicaba igual a Alexa que hubo el día del paro de las mujeres el 8 de marzo, ¿no? Es el día que es esto. En la Ibero, antes de la pandemia, ¿no? En el 2020, ¿o cuándo fue? Sí, más o menos, pero antes de la pandemia, lo que hicieron en la Ibero fue a los hombres nos invitaron a asistir a conferencias, como justo para reflexionar de la masculinidad, de la deconstrucción y todo eso. Y yo le platicaba a Alexa que fue muy interesante porque una de las, digamos, conferencias grandes la impartieron 2 abogados. Okay. Entonces era un auditorio lleno de puros hombres y en su mayoría eran abogados. Entonces era como un ambiente pues, medio tenso, ¿no? Que así ya sabes, como el típico perfil de un abogado, ¿no? No por estereotipar, pero sí ya sabes, ¿no? Pero sí. O sea, uno entiende, ¿no? Ajá. Y yo creo que de psicología pues éramos la minoría, éramos muy poquitos. Y empezaron a dar el micrófono, o sea, como para que si alguien quisiera opinar o lo que sea. Ajá. Y un chavo levantó la mano y se presentó y dijo, yo soy de psicología y voy en ese momento él estaba como en 6º semestre, una cosa así. Y agarró el micrófono y dijo, es que yo quiero contar cómo es la experiencia de estudiar psicología como hombre, ¿no? Y dice, por lo general, mis amigos se me acercan y cuando yo les digo o saben que estudio psicología, sus expresiones son como de, huevo, güey, nos vas a poder presentar a todas tus amigas, estás rodeado de mujeres, ¿ya sabes? Sí. Y yo me identifiqué mucho, ¿no? Yo obviamente dije, ahí ni loco voy a participar, o sea, ni loco pedí el micrófono en ese momento,
Pero a mí me impresionó mucho y también pues, fue como de mucha admiración de este chavo que agarró el micrófono y se soltó a platicar su experiencia. Entonces, esa era una de las cosas que contaba, ¿no? Yo decía, como, a ver, o sea, yo estudié psicología porque quiero aprender, o sea, porque quiero ser psicólogo. No elegí, o sea, ¿cómo uno elige una carrera en base a querer ligar, por así decirlo, ¿no? Y entonces él platicaba como de, pues no, o sea, eso es muy aparte, pero todo el mundo lo ve así. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo, o sea, tenía amigos de ciencias políticas o de otras carreras que justo ellos veían el valor de que yo estudiaba psicología porque estaba rodeado de niñas y que pues justo eso era lo atractivo de la carrera, ¿no? Cuando pues por supuesto mucho menos eso no es, ¿no? Y de repente se soltó hablando y fue tanto como capturó a la audiencia, o sea, inclusive a los ponentes, no me acuerdo ahorita de los nombres, pero los ponentes, te digo, eran 2 abogados y ya todos estaban capturados, había capturado a todos y de repente él mismo se dio cuenta y les dijo, oigan, ya le regreso el micrófono porque esta no es mi conferencia. Ajá, lo regresó y ya todo el mundo le aplaudió de que, o sea, muy bien, ¿no? O sea, muy buena su aportación. Y platicaba también esto que mencionamos hace rato, ¿no? De cómo por ser hombre le daban la palabra, o sea, como de, a ver, hay que escuchar la opinión de un hombre todo el tiempo, ¿no? Ok, pero, o sea, en esta parte que dijiste lo de los amigos, que tocaban el tema de que estás en una carrera en donde hay muchísimas mujeres, de que wow, qué increíble, un paraíso, lo que sea, pero ¿cómo era el que tú estudiaras psicología? O sea, ¿en algún momento sentiste lo que tu papá sintió de que es una carrera para mujeres, no me van a juzgar mis amigos, o sí fuiste apoyado? O sea, porque pon tú, la manera en la que yo lo viví fue a lo mejor completamente diferente a cómo tú lo viviste. O sea, sí había estigmas de que ¿cómo? Es una carrera de que mientras me caso, eso no vas a aprender, no sé qué. Pero te digo, siempre me apoyaron, siempre mis amigas, mi familia, todos me apoyaron muchísimo. Porque también sabían que yo tenía afinidad para eso. O sea, sabían que sí me gustaba y a lo mejor tu familia también. Pero no sé cómo lo vivías tú como hombre y que tus amigos te dijeran como, ¿cómo vas a estudiar psicología pues, o no? No, sí, de repente sí, o sea, no, yo diría que sí tuve mucho apoyo. O sea, por parte de familiares y amigos, sí me apoyaron mucho, o sea, como con la decisión. Pero muchos también de repente se sacaban de onda. Me decían como, oye, no, yo te imaginaba, por ejemplo, amigos de la prepa, ¿no? Yo te imaginaba estudiando finanzas o contaduría, como que algo así, ¿no? O sea, en torno a las matemáticas. Y yo justo elegí igual psicología porque no soy bueno. Las matemáticas. Más que no me gusten es que no me siento muy competente en las matemáticas. Entonces, o sea, dígalo. Entonces, sí, o sea, justo yo decía como, no, qué chistoso que de repente puedo dar una impresión que tiene que ver con una carrera y es completamente otra, ¿no? Entonces, en ese sentido sí sentí que me apoyaron como bastante. Y otra cosa, digamos, de las experiencias que igual fue como, que a mí me llamó mucho la atención, esto que platicábamos hace ratito, ¿no? De los deportes. Y ahorita también, que para que tú cuentes un poquito lo de el pico de Orizaba que te acabas de aventar. Pero yo, como les dije hace ratito, yo entreno box desde los 12 años. Entonces, eso para mí ese deporte es pues, parte de la vida, ¿no? Me ayuda mucho a mí a enfrentar temas externos e internos, emocionales y todo ese tipo de cosas. Y fue para mí como una buena sorpresa cuando llegué a 5º semestre. Nos mandaron a una institución que se llama Trazo, está ahí en Tacubaya. Y es justo un instituto deportivo, es enfocado al boxeo. Y ahí me tocó hacer una de mis prácticas, entonces yo ahí pude poner en práctica todo lo que he aprendido desde los 12 años, que pues bueno, ahorita tengo yo 25, o sea, fue hace más de 10 años. Y me gustó mucho poder poner en práctica todo lo que sé del boxeo aplicado, implementado a la psicología, porque además la psicología también tiene muchísimas ramas, ¿no? Eso es algo que también de repente las personas como que no conocen, que es que justo el psicólogo tiene muchas competencias, muchas habilidades que puede poner en práctica en diferentes ámbitos profesionales y uno justamente es el deporte. Sí, ¿no? Como un abanico en donde puedes trabajar, o sea, no necesariamente tienes que dedicarte a ser psicólogo de donde, o sea, tienes tu consultorio. Clínico. Ajá, o sea, no puedes ser clínico, o sea, no necesariamente tienes que ser clínico, o sea, puedes estudiar, que diga, trabajar en una escuela, en una organización en recursos humanos, o sea, justo, creo que tiene muchísimas ramas donde podrías trabajar y donde podrías desarrollarte laboralmente. Ok, entonces estábamos diciendo de la psicología del deporte, ¿no? Que es una parte importante. Y yo te preguntaba hace ratito, ¿no? O sea, como para que platiquemos un poco de que en diciembre fuiste a escalar el pico de Orizaba. No sé cómo se dice, Sí, a subir el pico de Orizaba. Subir el pico de Orizaba. Y eso, pues sí, digo, tú ya me platicaste un poco, pero sí está muy bueno que lo cuentes ahorita. A los que nos están escuchando. A los que nos están escuchando y porque hay una psicología muy importante a poner en el trabajo. O sea, no solo es la actividad física, sino es mucho mental también. Literal. Pues sí, o sea, yo no soy como tú, de que a los 12 años hago empezaste box, a escalar. nado
7 horas, no soy así. Nunca he sido una persona deportista. Me choca el deporte. O sea, de que nunca he encontrado un deporte que realmente me gustara. Y pues nada, o sea, en pandemia empecé a hacer como hikes con mis amigas y así. Y una amiga mía me dijo como, ¿tienes alguna meta o algo así? O sea, como que me hizo cuestionarme si tenía alguna meta o algo a corto plazo. Y la verdad es que no, o sea, como que dije, como literal estoy viviendo en modo automático, piloto automático, y pues literal a donde me lleve la vida. O sea, me acuerdo que estábamos estudiando nuestro último semestre de la carrera, que era el 9º, o sea, que nos atrasamos, pero me acuerdo perfecto que ese día literal cambió mi perspectiva de la manera en la que estaba llevando mi vida en ese momento. Y fue, o sea, me puse a investigar. Total, llegué a una compañía que me iba a ayudar a hacer lo del pico de Orizaba. Yo sabía que iba a ser un reto muy grande para mí porque nunca había hecho ejercicio. O sea, pero sí para había cualquier hecho ejercicio, persona, ahorita yo no me lo aviento. No, pero hay gente que sé que sí se lo puede echar de que de un día para otro, que es, que es importante la parte del entrenamiento, pero para mí yo sabía que sí tenía que entrenar muchísimo porque realmente corro y subiendo las escaleras me cansaba. Yo decía como no hay manera de que lo suba. Sí. Pero bueno, y entonces empecé a hacer como los entrenamientos, que lo más importante de los entrenamientos es como la aclimatación. O sea, porque sí necesitas muchísima resistencia, pero al mismo tiempo también es aclimatarte a la altura. Okay. Y la altura también es lo que te mata. O sea, literalmente sí hay, o sea, es peligroso hacer, porque te puede dar mal de montaña y eso es muy peligroso. Y la única forma de que se te quite el mal de montaña es bajando. Al nivel en donde estés, tienes que bajar porque eso significa, o sea, el mal de montaña es no poderte aclimatar a la altura de la montaña, ¿no? Y pues sí, o sea, sí entrené, o sea, obviamente fue un esfuerzo físico grande, pero es lo que yo te platicaba, que realmente fue un 70% mental, 30% físico. Porque, o sea, literal hay momentos en los que dices, ya subí hasta acá, pero me quiero quedar aquí. No me importa si no van a bajar por aquí, pero aquí me quiero quedar. O sea, ya no hay manera de que quiera... O sea, ya no puedo dar ni un paso para adelante ni un paso para atrás. Porque aparte, obviamente, o sea, haces entrenamientos antes, entonces el cuerpo también ya está cansado. No duermes bien. O sea, yo me acuerdo que el día que lo hice el 2 de diciembre. Del 2 al 3, no me acuerdo bien las fechas, pero el punto es de que... llega 5 días antes al campamento base. El campamento base está como alrededor de los 4,300 metros. Y duermes en una tienda de campaña. Y comes lo que en la verdad la compañía nos consintió bastante. Sí. Pero o sea, justo, pero de qué comes literal, latas de atún, no, de que literal llevábamos, de que ellas llevaban una estufa y de que te hacían de comer. Sí. Por eso te digo, como si nos consintieron muchísimo, pero el punto es que no descansas, o sea, entre la adrenalina de lo voy a hacer, no sé si lo voy a hacer, tengo que dormir bien, la presión de tengo que dormir bien, porque tienes que descansar, porque el sueño es muy importante. Como si fuera una obligación. Y yo me acuerdo, eso no te lo conté, pero... te piden que lleves equipo específico. No puedes ir con un sleeping bag que te llevas a Papijos a un campamento con tu papá. No, es uno especial. Un hotel. No, es uno especial. Valle Bravo. No, es uno especial que para las temperaturas, ¿no? Y dormimos, te digo, en esta tienda de campaña. Y justo te duermes, empiezas a hacer el ascenso a la 1 de la mañana. No. Son 9 horas de ascenso y luego ya lo de bajada, que al final son como 14 horas en total. Pero te piden dormirte a las 6 de la tarde, 6 de la tarde máximo, para que te despiertes a las 12:30, desayunes algo rapidísimo y a la 1 tienes que estar subiendo, porque si no, lo importante es en el glaciar ver el amanecer. Y también es muy peligroso estar subiendo el glaciar con el sol porque quema, o sea, literal es peligroso. Porque estás cada vez más cerca del sol. Y literalmente si llevas el equipo específico para poder subir, necesitas unos lentes específicos, lo que tú quieras, pero aún así quema muchísimo. Pero bueno, entonces regresando al punto, el día que tenía que dormir temprano, me acuerdo que hacía muchísimo frío, estábamos como a -10,
Y una táctica que nos dio el guía era de que en nuestros en nuestros termos, meter agua hirviendo, cerrar ¿Hirviendo? o sea, de que hervían el agua, lo metían al bote y lo metías a tu sleeping bag para que cuando te durmieras pudieras calentar los pies, porque literalmente no podías calentarte los pies, o sea, y a pesar de que llevabas un buen sleeping bag, ya sabes. Yo me acuerdo que una noche anterior lo había hecho y había dormido súper bien, no sé qué, y esa noche, bueno, esa tarde, dije, los voy a meter antes para que se caliente un poco más mi sleeping y yo pueda dormir perfecto. Me meto, me meto, y la noche que tenía que dormir bien, se me empapó el sleeping bag. No. O sea, se me abrió el maldito termo. Y entonces me acuerdo que salí y le dije a mi guía como, güey, no me puedo meter, o sea, literal. O sea, está empapado. Está empapado, o sea literal empapado. No había manera de que yo de que yo me metiera. Y justo era de que de verdad esta noche es súper importante, de que intenten descansar, no te puedes tomar, o sea, te recomiendo no tomarte algo como para dormir, porque luego vas a despertarte a la mitad, o sea, no duermes tanto y vas a estar todo amodorrado. Entonces, sí era importante que durmiera bien, y mi sleeping bag empapado. Y pues todos así de, pues o sea, no es como que todos traían 8 sleeping bags para que te ayudaran. Entonces yo así de, ¿me ayudas? Y la neta, súper lindo mi entrenador, me dijo como, yo traigo 2. Y yo, seguro, de verdad no vas a dar el tuyo. No, te prometo, no sé qué. Me dio el suyo, yo me dormí. Obviamente no traía 2. No traía 2 y se durmió con el mío mojado. O sea, que me dijo, me lo puse encima de la parte en donde no estaba mojada, que era la parte de hasta arriba. Se lo puso encima, pero él me dio el suyo. No manches. Digo, la verdad es que yo necesitaba descansar más porque era la primera vez que lo iba a hacer. Pero estuvo horrible. O sea, típico, siempre me pasa algo. Sí, típico. Siempre me pasa algo a mí. Y pues ya, o sea, empezamos el ascenso. Y son unos nervios así de... Porque te digo, o sea, es 70 y 30. 70 mental. Sí. Y entonces, pues vas subiendo y siempre te dicen, tienes que estar súper en contacto con tu cuerpo y de que escuchando muchísimo tu cuerpo, porque tú puedes decir, sí puedo, pero al mismo tiempo te está doliendo la cabeza, empiezas a sentir molestias en el estómago. Entonces eso es lo que más me gustó de la experiencia y subir el Pico de Orizaba. El trabajo mental. Es el trabajo mental y el escucharte de verdad el cuerpo, porque es como, a ver, si ahorita no estás pudiendo, no vas a poder en 50 pasos más. O sea, realmente es de que, a ver, comunica, y si nos decían, como comuniquen lo que les está pasando. O sea, a mí me empezó a doler la cabeza y yo como, me está empezando a doler la cabeza, y era o sea, va subiendo y la presión se va sintiendo más. Entonces es de que desajusta tantito el ¿cómo se llama? El casco. Y pues nada, o sea, como que es literal estar muy en contacto contigo, estar muy de que, a ver, sí voy a poder, o sea, sí voy a poder porque sí puedes, pero al mismo tiempo también es como, a ver, escucha tu cuerpo, y si no puedes también, yo me acuerdo que les decía a mis papás, si no lo subo, no, o sea, si no hago cumbre es literal llega a la parte más alta, si no hago cumbre, no va a ser de que mi ego, o sea, la verdad es que sí, pensándolo bien, la verdad sí me iba a doler, porque después de todo lo que había ya pasado, la inversión que había tenido con mis papás y todo esto, sí me hubiera dado en el ego, la verdad, pero al mismo tiempo siento que hubiera también sido un buen aprendizaje el no haber llegado a la cumbre, y pues ni modo, ¿sabes? O sea, como que lo puedes volver a intentar, de que como... Pues sí, o sea, como que el no haberlo hecho no significa que no lo logré, ya sabes, o sea, como que no fue un logro para mí. Que digo, no fue el caso porque sí lo logré. Sí. Pero, ¿cómo se llama? O sea, creo que sí me ayudó la carrera, ¿eh? O sea, regresando un poco a la psicología, el estar en contacto contigo, y creo que es algo que nos enseñan a nosotros. Primero nosotros tenerlo. Exacto, para poderlos enseñar o como transmitir a las personas con las que vamos a trabajar. Y la verdad es lo que me gustó muchísimo, que sí fue como, sí sirvieron los 4 años de carrera. No, nada más leí libros a lo tonto. Sí, no, y bueno, justamente como ahorita que dices, como dándole este enfoque a la psicología, a mí me gustó mucho que una de las cosas que me contaste la vez que platicamos de esto, es que tú me decías, es que te tienes que enfocar en cada paso que das, o sea, en cada paso, y no tienes que estar volteando a ver, porque vas a ver lo mucho que te falta, y te puedes frustrar, o sea, justo eso puede jugar en contra tu mente. Sí, y creo que, pues, hablando sobre el podcast, literalmente creo que vamos a hacerlo poco a poco, paso a paso. Sí. Es aprender a
somos nuevos, estamos muy emocionados de este proyecto, pero literal viéndolo como la cumbre es pues poco a poco cada capítulo ver cómo nos vamos desarrollando y pues ver si les podemos transmitir pues nuestra pasión por la psicología, que realmente es algo que nos gusta, y pues sí, platicarlo, comentarlo, dar opiniones, punto de vista diferente, tú como yo. Creo que es algo que platicábamos de nuestro podcast de la manía de la psique, que fuéramos hombre y mujer iba a enriquecer muchísimo más este podcast y como por lo que decíamos hace rato, las diferentes posturas. Exacto, exacto. Entonces, pues yo estoy muy orgullosa y muy emocionada de poder estar trabajando contigo, Luis, aparte de que eres mi colega, porque ya somos licenciados. Sí. Y pues no sé si quieras decir algo más. Sí, no, bueno, yo quería como justo profundizar un poquito más con lo que arrancamos, que fue el título, ¿no? O sea, justo la manía de la psique habla de estos retos o estas como conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Esto del pico de Orizaba que cuentas, pues es una conversación, una cierta especie de manía que tienes que tener en la mente todo el tiempo para lograr las cosas que uno quiere, ¿no? Sí. Entonces eso es como un reto. Y justo de primer momento queremos como ser Alexa y yo los que platicamos, cuestionamos de diferentes cosas, reflexionar de diferentes temas. También tenemos pensado tener invitados, ¿no? O sea, justamente una de las ideas que tenemos es invitar a personas, expertos en el tema, que de repente obviamente Alexa y yo nos va a como complementar mucho tener a alguien que sea un especialista en el tema que queramos tratar y justo abrir como la conversación, ¿no? O sea, tener esta conversación, botar ideas, como les decíamos, sí tratar de tener una especie de estructura, pero tampoco que quede como muy así cerrado, ¿no? Al aire, ajá. Entonces, pues bueno, de hecho el siguiente episodio que tenemos planeado es hablar de la muerte, que es un tema también muy interesante, tanto a Alexa como a mí nos apasiona mucho, y creo que la muerte es un tema con el que podemos arrancar, ¿no? De esta primera temporada. Entonces, pues agradecerles que pues darles, o sea, que nos dan la oportunidad de acompañarlos, ¿no? Los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo. Esperemos que hayan disfrutado un poco la conversación. Justo la idea del podcast ¿No se hayan aburrido? Ajá, exacto, que no se hayan aburrido. Un poco la idea que comentábamos Alex y yo del podcast es de repente pues tener estas personas que platican y podemos ir acompañándonos en el coche, en la casa, como quiera. Entonces, en el siguiente episodio vamos a hablar de la muerte y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. ¿Todo lo que pasa por nuestra mente es real? ¿Qué historias te cuentas para darle sentido a tu realidad? ¿Cómo saber si vivimos o no en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? La manía de la psique es un podcast que surge de la genuina necesidad de compartir, debatir, cuestionar, divagar, profundizar y reflexionar sobre los procesos, situaciones o temas que crean en nosotros interés y curiosidad. Soy la psicóloga Alexa Pérez Sanza. Y yo el psicólogo Luis Enrique Sosa, y nos encantaría que compartieras con nosotros este proceso de introspección, reflexión y crecimiento.